Considere el siguiente problema. Aquí tenemos un brazo que está sujeto a un medidor de fuerza. Como dice el enunciado, los adultos jóvenes pueden ejercer una fuerza máxima de 400 newtons sobre el aparato que se muestra en la figura. Si el aparato está a 28 centímetros del codo y el bíceps está unido a 5 centímetros del codo, ¿cuáles son los módulos de las fuerzas ejercidas por el bíceps y por el húmero? A continuación, resolveremos este problema. Esta situación de acá, con el brazo, sus huesos y el medidor de fuerza, se representa en este esquema. Datos que tenemos aquí, F sub m es 400 newton, que es la fuerza del medidor. Tenemos que la distancia D mayúscula corresponde a 28 centímetros y que la distancia D minúscula corresponde a 5 centímetros. Esta fuerza FB corresponde a la fuerza del bíceps y esta fuerza F sub H corresponde a la fuerza del húmero. ¿Por qué la fuerza del húmero estamos aplicando en esa dirección indicada? Porque si colocáramos un pivote aquí en el bíceps, la única manera que existe equilibrio de torque es que la fuerza del húmero apunte en esa dirección. Si se aplicara en sentido contrario, no habría equilibrio de torques. Con estos datos estamos en condiciones de empezar a resolver el problema. A continuación plantearemos equilibrio de fuerzas. Como solo hay fuerzas horizontales, solamente tenemos la ecuación en el eje X. Según el eje X vamos a tener que la fuerza en el bíceps va a ser igual a la fuerza en la mano más la fuerza en el húmero. Por lo tanto, la fuerza del bíceps va a ser igual a la fuerza del húmero más la fuerza de la mano, que son 400 newtons. Esta va a ser la ecuación 1. Y con esto ya tenemos una ecuación, pero tenemos dos incógnitas, que son la fuerza del bíceps y la fuerza del húmero. Vamos a tener que recurrir al equilibrio de torques para encontrar estas otras incógnitas. Ahora plantearemos equilibrio de torques respecto al húmero. Aquí tenemos el pivote. Por lo tanto, la fuerza del húmero no va a ejercer torque y vamos a tener torque solamente de la fuerza de la mano, la fuerza del instrumento, que va a ejercer un torque a favor del reloj, por lo tanto negativo, y un torque de la fuerza del bíceps, que va a ser positivo, contrario al reloj. Consecuencia, vamos a tener lo siguiente: el torque de la fuerza del bíceps más el torque de la fuerza de la mano, o de la muñeca más bien, va a ser igual a 0. Veamos cómo es el torque de la fuerza del bíceps. Va a ser igual, es un torque positivo, va a ser más la fuerza del bíceps por la distancia D. Por otra parte, el torque de la mano va a ser igual a menos la fuerza de la mano por la distancia D mayúscula. Reemplazando, nos va a quedar lo siguiente: FB por D minúscula menos FM por D mayúscula va a ser igual a 0. Por lo tanto, FB por D minúscula va a ser FM por D mayúscula, de donde se va a poder despejar FB con facilidad como FM por D mayúscula dividido en D minúscula. Reemplazando valores, nos va a quedar que FB va a ser FM, que es 400 newtons, por D mayúscula, que es 28 centímetros, dividido en D minúscula, que es 5 centímetros. Y eso nos va a dar, finalmente, se va a los centímetros, 45 da 8. Esto nos va a dar 80 por 28, que va a ser igual a 2240 newtons. Y con esto tenemos la fuerza del bíceps. Nos queda finalmente la fuerza del húmero, que de la ecuación 1 vamos a obtener que la fuerza del húmero va a ser igual a la fuerza del bíceps menos los 400 newtons. Por lo tanto, esto nos va a quedar 2240 menos 400 newtons, por lo que la fuerza en el húmero va a ser igual a 1840 newtons. Y con esto
Damos por resuelto el problema.